Mm, ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Bayón y el día de hoy mi grupo y yo estaremos exponiendo nuestro proyecto de investigación del curso de Físico-Química. Nuestro tema es la aplicación de la termodinámica en la eficiencia e impacto ambiental de los motores de combustión interna en Lima 2024. Como mencioné anteriormente, somos el grupo número uno y los integrantes de mi grupo es el que les habla, Luis Bayón, Angie Chávez, Tania Chipana, Alex Choquecawa, Camila de la Cruz y Jacob Díaz. Estamos cursando en el semestre académico 2024, cursando el cuarto ciclo. Y bueno, sí, sígueme diapositiva, por favor. Ya, listo. Pasaré a explicar una breve introducción sobre el tema. Nosotros tenemos muy en cuenta de lo que son los motores de combustión interna. Los motores son son artefactos, que son muy comunes en la vida de los transportistas, ¿no? Que se pueden construir se aplican en el tema de la pesquería, de la, de la minería, del transporte terrestre, del transporte aéreo. Son, son muy comunes en el contexto del país. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es qué, este, qué relación tienen con las leyes de la termodinámica, ¿no? Porque sabemos que todo tiene un proceso químico, todo regula siempre con un proceso químico, con la lógica, con la ciencia. Entonces queremos saber cómo intervienen este, estas leyes en el funcionamiento de estos motores. Cómo puede intervenir, cómo afecta en el medio ambiente, cómo afecta en el tal, cómo afecta en nuestras vidas. Entonces eso que vamos a tomar relación en esta investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora como bueno, optimizar la eficiencia termodinámica de la combustión interna mediante el desarrollo de recubrimientos térmicos y avanzados y explicar el sistema de refrigeración y analizar el refrigerante menos dañino para el ambiente. Siguiente diapositiva. Y bueno, daré paso a mi compañero que les explicará el primer punto de la investigación. Buenas tardes con todos, mi nombre es Alex Choquecao Guamán, pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y en este caso vamos a hablar sobre la, a ver, la parte teórica que va a ser la entalpía. Como primera parte vamos a entender que la entalpía es una función de estado que su variación permite expresar la cantidad de calor que se intercambia en un sistema termodinámico. Cabe recalcar que la entalpía es una función de estado que no mide la energía interna de un sistema, sino mide la variación de calor que sucede en un proceso, ya sea en una reacción, en el cual, si es que el valor de la entalpía es positiva, se considera que el proceso ha sido endotérmico y si es que es negativa, es exotérmico. Indicamos que endotérmico es ingreso de calor del entorno al sistema y de caso inverso del sistema al entorno, el transporte del calor se considera exotérmico. También existen tipos de entalpía. Las entalpías que vamos a considerar acá son las entalpías de formación, que suceden cuando se forman a partir de los reactivos.
forman productos y esta entalpía depende obviamente de la cantidad de moles que va a haber en la reacción. Así que el valor que nos encontramos en una reacción térmica tiene que tener relación con los coeficientes de los reactivos y de los productos. También tenemos las entalpías cuando son cambio de fase, como la entalpía de vaporización y también hay la entalpía de fusión. También tenemos a las entalpías de combustión que está asociada al cambio de entalpía cuando sucede una combustión completa en presencia de oxígeno que nos permite calcular la energía a partir de combustibles. Y por último tenemos las entalpías de enlace que se generan al momento de romper los enlaces de una molécula, de una mol de molécula en su fase gaseosa. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre lo que es la irreversibilidad. Esto se refiere a la naturaleza de ciertos procesos que no pueden volver sin cambios en el entorno. Estos procesos ocurren de forma espontánea en una sola dirección y están acompañados de una pérdida de energía útil. Algunos ejemplos de procesos irreversibles son el flujo de calor de un cuerpo caliente a uno más frío, la expansión libre de un gas y la conversión de trabajo en calor por fricción, un movimiento con fricción, o también la transferencia de energía como calor debido a diferencia de temperatura, mezcla de materia de diversa composición o estado. El estudio de los procesos irreversibles en motores se centra en comprender y minimizar las pérdidas energéticas que afectan la eficiencia y aumentan el impacto ambiental de estos sistemas. Los motores de combustión interna y otros tipos de motores presentan procesos irreversibles debido a la fricción, como se mencionó, las reacciones de combustión y la transferencia de calor a temperaturas finitas, que generan pérdidas de energía y entropía en el sistema. Los principales factores de irreversibilidad en motores incluyen: uno, pérdidas por fricción mecánica. La fricción entre las partes móviles del motor, como los pistones y cilindros, convierte en parte de la energía útil en calor, lo que genera una pérdida de eficiencia mecánica. Estas pérdidas son inevitables debido al contacto entre las superficies, pero pueden reducirse con lubricación avanzada y materiales de baja fricción. Dos, combustión y disipación de energía. La combustión en el motor es un proceso químico irreversible que genera calor, también gases de escape y emisiones contaminantes. Esta transformación implica un aumento significativo de entropía y pérdidas energéticas. La combustión completa es difícil de lograr, por lo que parte de la energía potencial se disipa en forma de gases residuales y partículas no quemadas. Como punto número 3 tenemos transferencia de calor a temperaturas finitas. El calor fluye desde las zonas más calientes hacia el sistema de refrigeración a temperaturas relativamente bajas, lo cual es un proceso irreversible. Esta transferencia es esencial para evitar el sobrecalentamiento del motor, pero conlleva la disipación de energía al entorno sin que se realice trabajo útil. Y como último punto es la expansión y compresión de gases no ideales. En los motores de combustión interna, el ciclo de expansión y compresión de gases es irreversible en condiciones reales, especialmente en procesos que no se llevan a cabo en velocidad infinitesimal, lo cual lleva a una pérdida de rendimiento. Siguiente. Bueno, siguiendo con el siguiente punto del marco teórico, tenemos lo que son la eficiencia de los motores de combustión interna. En el contexto de Lima, la congestión vehicular y la calidad de aire reducen la eficiencia volumétrica por la temperatura y altitud, mientras que la eficiencia térmica puede verse limitada por el uso de combustibles de calidad variable y el desgaste de motores antiguos. Mejoras en ambas eficiencias requieren de mantenimiento adecuado, modernizado de tecnologías y combustibles de mayor octanaje. Bueno, pues, la eficiencia térmica en el ciclo Otto mide la conversión de energía del combustible en trabajo útil
y depende de la relación de comprensión de motor. Bueno, ¿puedes seguir al PPT, por favor? Eh, lo sacaron. Bueno, no el anterior. Es la anterior. Ya, bueno, limitada. Bueno, la eficiencia térmica en el ciclo Otto mide la conversión de energía del combustible en trabajo útil y depende de la relación de comprensión de motor, limitada por la detonación en cuanto a la eficiencia volumétrica, que evalúa la cantidad de aire admitido en el cilindro. Esta está influenciada por el diseño del motor, que cuenta con cuatro fases, y las condiciones ambientales. En cuanto en Lima, estos factores como la congestión, el calor y la calidad del combustible afectan ambas eficiencias, lo que resalta la necesidad de mantenimiento adecuado y tecnologías avanzadas para mejorar el rendimiento. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero del punto 3. Sí, continuando con el punto 3, podemos rescatar que los motores de combustión interna son muy comunes en nuestro país. Este es utilizado en sectores como el transporte terrestre, ya sea en camiones o en autos, plantas de generación de eléctrica o de equipos industriales, ¿no? Este tipo de motores utiliza un tipo de combustible específico, como por ejemplo el que podemos ver en pantalla, que es el diésel B5-S50, que se comercializa en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, de Libertad, entre otros, pero hablando en el contexto de la investigación, principalmente se consumen en Lima. El impacto ambiental de los motores de combustión interna están estrechamente relacionados con un problema social, surgido por la utilización creciente del mismo. La emisión de sustancias tóxicas tienen una gran responsabilidad en los niveles de emisión de sustancias que provocan el efecto invernadero, por ende los gases de efecto invernadero o los llamados gases Gale, ¿no? Como podemos ver en la imagen, dos de los gases más comunes, más contaminantes de este efecto invernadero son el CO2, el dióxido de carbono y los óxidos nitrosos. Estos gases, estos motores generan emisiones de estos gases a la atmósfera, al agua y al suelo. Y las primeras se consideran uno de los primeros, de los mayores problemas ambientales. Sobre todo, si hablamos del agua, hablando del contexto de Lima. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a citar la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el aumento de energía retenida en el sistema terrestre se traduce en un aumento de temperatura global. El incremento de la concentración de calor de los gases Gay debido a las actitudes humanas, como en este caso la producción de energía de los motores de combustión interna, intensifica este efecto de atrapamiento de calor. Según, según la primera ley, entonces este proceso de calentamiento global tiene aspectos drásticos como pueden ser el aumento del nivel del mar, muy importante en el contexto del clima, ¿no? Y acá podemos postular algunas consecuencias de este cambio climático, el efecto invernadero, que son la acidificación y condensación del agua, muerte y migración de extinción de diferentes especies, alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura, agotamiento de los recursos naturales vitales y aparición de enfermedades como el dengue, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Y bueno, a continuación, veremos una gráfica del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, este, en siglas INGEI, sobre la tendencia de las emisiones gay nacionales durante el periodo del 2000 al 2019. Se puede observar en la gráfica distintos colores, ¿sí? El que nos interesa en esta investigación es el color amarillo, y se puede notar que es el más abundante. Esta barra amarilla denota la tendencia de emisiones gay generadas por energía, por producción de energía. Y como sabemos, los motores de combustión interna son generalmente utilizados para generar energía motora, para que funcionen ya como anteriormente los transportes, las maquinarias, etcétera. Entonces podemos colegir de esta tendencia que las emisiones de los gases de efecto invernadero, un porcentaje de estos pertenecen a la producción de energía. Y si tomamos como referencia lo que nos dice el portal de la ONU, Habitat, los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, principalmente causantes del efecto invernadero. Siguiente, por favor. Siguiente.
Sí, ahora daré paso a mi compañero que les explicará un poco más sobre el punto número. Bueno, continuando con la exposición, con respecto al apartado de los avances en materiales y mejorar la eficiencia termodinámica, nos hemos centrado en los recubrimientos de barrera térmica, en el cual mediante estudios e investigación se ha notado que la producción de estos componentes internos de motores de combustión interna se han realizado con el propósito de mejorar la eficiencia, ¿no?, térmica, reduciendo el consumo de combustibles, disminuyendo las emisiones de gases. Estos recubrimientos fueron inicialmente desarrollados en la industria aeronáutica, ¿no?, que los aplicó para proteger partes del motor, como la cámara de combustión principal, y el sistema de postcombustión, como etc. Centrándonos en la composición de estos recubrimientos de barrera térmica, podemos apreciar en la primera imagen, ¿no?, el forsterita, en el cual en la parte superior podemos observar, ¿no?, la microestructura columnar de este material, y en la parte inferior vemos cómo el recubrimiento térmico haría como una capa de protección, ¿no?, que podemos observar en la parte inferior. Luego, también podemos verlo, como bien mencioné hace un momento, en que estos recubrimientos de barrera térmica, también llamados TBC, fueron usados en las naves o en los aviones. En este caso tenemos dos imágenes en el cual podemos comparar, ¿no?, que las temperaturas cuando son mayores aceleran el proceso de oxidación, pero en la imagen derecha tenemos que con un recubrimiento térmico esa oxidación suele ser mínima, y haciendo que el recubrimiento, que esa álave sea más duradera. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la composición de los recubrimientos, podemos observar que la barrera térmica posee una baja conductividad térmica, resistencia a la corrosión y erosión, ¿no? Luego también tenemos como una segunda capa el óxido térmicamente crecido, en el cual es un componente clave, ya que permite la adhesión, ¿no? Y como tercer capa tenemos el recubrimiento de unión, en el cual da estabilidad mecánica. Siguiente diapositiva, por favor. Con este esquema vamos a partir con el ala de turbina, ¿no?, en el cual, como bien mencioné, es un componente metálico que soporta temperaturas extremas durante el funcionamiento del motor. ¿Cómo actúa aquí el recubrimiento térmico? Como bien mencionamos, la capa de óxido térmicamente crecida se genera en la interfaz entre el recubrimiento de enlace y el ala B, ¿no? Luego también podemos captar el sistema de refrigeración, el cual se introduce por conductos internos del álave, reduciendo así la temperatura metal del base para evitar que exceda sus límites térmicos, ¿no? Entonces podemos observar cómo el recubrimiento de barrera térmica protege los componentes del álave, ¿no? Y también vemos cómo el enfriamiento adicional ayuda a que la temperatura se mantenga constante y que el recubrimiento térmica adicione y sea duradero su uso. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahí mi compañero va a continuar con el punto 5. Bueno, quien les habla va a hablar sobre lo que es las animaciones en el sistema de enfriamiento, en el cual nosotros hemos propuesto una solución acerca de, siguiente PPT, por favor, acerca de lo que viene a ser el sistema de refrigeración. ¿Qué es el sistema de refrigeración? Se encarga de disipar el calor del motor, evitando el sobrecalentamiento y procurando su temperatura óptima de funcionamiento. El sistema de refrigeración no solamente actúa en lo que viene a ser máquinas industriales, etcétera, también actúan en lo que vienen a ser los carros, los automóviles, ¿no? Justamente el sistema de refrigeración lo que se encarga de hacer es que el motor del carro o de cualquier tipo de máquina en que se esté usando este tipo de motores no se sobrecaliente, porque al haber un sobrecalentamiento del motor va a haber un sobreexceso de trabajo y eso hace que no vaya a permitir una mejor optimización del sistema. Ahora, desde la firma del protocolo de Montreal, acá hago una énfasis de la relación que tiene el sistema de refrigeración con el impacto ambiental que había mencionado ya mi compañero, donde para los que tal vez no sepan, el protocolo de Montreal es un protocolo donde tratan un, un tratado en el cual se firma el reducir los gases agua. Los gases son los principales contaminantes que hacen que la capa de ozono se vaya rompiendo poco a poco, lo que crean los agujeros, los llamamos agujeros de la capa de ozono, ¿no? Entre ellos tenemos el cloruro, y lo menciona importante este gas, porque luego más adelante veremos por qué este es importante en el sistema de refrigeración.
Bueno, continuando, por el Tratado del Protocolo de Montreal, se buscan nuevas alternativas para disminuir las emisiones, con la aparición del R410A, que es un refrigerante que posee mejores propiedades que el R134A, que también es otro refrigerante. Se necesita menos energía para realizar su trabajo, mostrando un mejor desempeño. Siguiente diapositiva. Ya bueno, acá daré más énfasis a lo que viene a ser el R410A, que esta es una mezcla casi azeotrópica compuesta por dos tipos de refrigerantes, en la cual está el R125 y el R32. Es un producto que, a pesar de que están compuestos por dos refrigerantes que son, digamos, medio dañinos, no son tan dañinos como tal, pero ambos se afectan al impacto ambiental. Este no, este resultado del R4 no es dañino, al contrario, es químicamente estable con un bajo deslizamiento de temperatura y baja toxicidad. Y como dicen, ¿no? Acá, ¿no? A pesar del carácter inflamable del R32, la formulación global del producto hace que este no sea inflamable, incluso en caso de las fugas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tengo una tabla comparativa donde, bueno, se está comparando el R410A con el R22. ¿Por qué se compara el R22 con el R410A? Porque el R410A es el sustituto del R22. ¿Y por qué es su sustituto? Actualmente el refrigerante más usado en la industria química, alimentaria, en casi todas las industrias, es el R22, ya que si nosotros nos acercamos a una fábrica y vemos las máquinas que se utilizan, porque como les digo, todo tipo de máquinas debe tener un sistema de refrigeración para que así no se sobrecaliente y no haya una sobreproducción y haya un sobretrabajo. Entonces, al haber tantas máquinas que ya están ya prefabricadas para el refrigerante del R410, del refrigerante R22, hace que el R10A no sea apta para dichas máquinas. Y justamente acá les explico por qué no serían aptas. Miren, si se dan cuenta, hay un gráfico donde estamos tabulando la presión y la temperatura. Claro, ¿no? A mayor temperatura, el R410A va a obtener mayor presión a comparación del R22. El R22 va a ejercer mayor presión. Y si nos damos cuenta, en la parte derecha nos dice que la presión de descarga y la capacidad de enfriamiento están interrelacionadas. O sea, quiere decir que a mayor presión de un refrigerante, mayor va a ser el sistema de refrigeración que va a activar, va a obtener mejores resultados. Sin embargo, al obtener mayor presión, hay ciertas máquinas que no están no soportan tanto a comparación de lo que viene a ser el R4 del R22. Hay máquinas que ya están prefabricadas para el R22, mientras que como el R410A es un producto semi nuevo, hay máquinas que no soportan tal presión. Entonces, eh, por su uso, digámoslo, por el uso comercial, el R22 es más comercial, pero sin embargo, si hablamos de refrigerante menos dañino, el mejor refrigerante que no causa tanto impacto ambiental a comparación de otros y que para colmo encima tiene un mejor sistema de refrigeración, entonces el R4 es el más indicado, ¿no? Ya acá dice, ¿no? Que un aumento de presión de descarga puede mejorar temporalmente la capacidad de enfriamiento, pero a expensas de la eficiencia. Siguiente. Bueno, y continuando con la exposición, pasaremos a la parte final, que son las conclusiones. Como primera conclusión, podemos decir que la entalpía de los motores de combustión interna está directamente relacionada con la energía térmica generada durante la combustión. Como segunda conclusión, podemos decir que el análisis de la entalpía y la irreversibilidad en los motores de combustión interna destaca su impacto directo en la eficiencia y pérdidas energéticas. Mientras que la entalpía facilita la evaluación del calor y el trabajo útil generado, la irreversibilidad, como la fricción y la transferencia de calor, limitan el rendimiento. Reducir estas pérdidas mediante avances tecnológicos es clave para optimizar el desempeño y minimizar el impacto ambiental, especialmente en entornos urbanos como Lima. Como tercera conclusión, tenemos que los recubrimientos térmicos permiten reducir las pérdidas de calor hacia las paredes, maximizando la conversión de energía térmica en trabajo útil y mejorando tanto el rendimiento como la durabilidad del motor. Y como cuarta y última conclusión, se analizó el sistema de refrigeración aplicando la segunda ley de la termodinámica en estas. A su vez, también se evaluó que el refrigerante menos dañino es el R410A, ya que entre sus componentes carece del cloro, uno de los más dañinos para la capa de ozono. Este refrigerante
en comparación con los otros refrigerantes, lo que hace que se optimice mejor la capacidad de refrigeración. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.